Buen día, alumnos. Vamos a continuar este día 7 de septiembre con el eje temático número 3 y el tema va a ser insuficiencia cardíaca. Antes de comenzar con el tema, vamos a ver unos conceptos de insuficiencia sobre corazón para entender un poco más el tema. Primero, dentro de la fisiología cardíaca rige lo que es la ley de Frank Starling, donde dice que las propiedades del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. Es decir, que menor llenado es igual a menor volumen de eyección de sangre desde el corazón. Con lo cual el corazón, si no tiene sangre, no funciona como tal. Para entender mejor la fisiología del corazón, tenemos que entender lo que es la precarga y la poscarga. Cuando hablamos de precarga, estamos hablando del volumen telediastólico del ventrículo, es decir, cuando se llenan los ventrículos. Y la poscarga es la tensión de la pared ventricular durante la sístole, es decir, cuando estos se están vaciando. Como ustedes recordarán, las propiedades del corazón, tenemos la vasotropismo, que es su capacidad de excitabilidad, cronotropismo, que es ese automatismo que tiene el corazón de autorregularse por sí mismo o a través del sistema nervioso central, el dromotropismo, que es su capacidad de conductibilidad, es decir, de que no solo tiene un sistema de excitación, sino que tiene un sistema para conducir esa corriente eléctrica que él mismo genera. Y su capacidad de contractibilidad, que es característico del músculo cardíaco, porque la fibra cardíaca es mixta, es decir, es una combinación entre músculo estriado y músculo liso. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta para entender la fisiopatología es la frecuencia de llenado o frecuencia de eyección de sangre, que es el porcentaje en volumen de la sangre que el ventrículo izquierdo bombea justo antes de la contracción. Es aproximadamente entre el 60 y 75% del volumen sanguíneo. Este volumen de eyección nos va a dar lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea en un minuto el corazón. Este gasto cardíaco es el resultado de la combinación de la frecuencia cardíaca y el ventrículo en el estado de sístole. Entonces, en la sístole o el ventrículo, el volumen sistólico, frecuentemente llamado volumen sistólico, es aproximadamente en una persona de 70 kilos, de 1,70 m, de 70 mililitros por latido. Y una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Una persona que tenga estas características, un volumen sistólico de 70 mililitros y 75 latidos por minuto, tiene en promedio un gasto cardíaco de entre 4 y 5 litros por minuto, que es la cantidad de sangre que se eyecta del ventrículo en cada contracción. Estos 70 mililitros, que es el volumen sistólico, como lo acabo de decir, es el volumen eyectado de sangre del ventrículo después de cada ciclo cardíaco. El volumen telediastólico, que era lo que nos daba la precarga, es el ventrículo o el volumen de sangre que reciben los ventrículos durante o al final de la diástole, que es aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Y el volumen telediastólico es la sangre que queda dentro del ventrículo una vez finalizado la sístole, que es de aproximadamente 40 o 60 mililitros. Si ustedes hacen un juego de suma y resta, van a ver que si le sacan a 120, 40, le queda aproximadamente 80 mililitros, o le sacan 60, le va a quedar 60, seguimos rondando dentro de este volumen sistólico promedio de 70 mililitros. ¿Qué es lo que nos va a determinar el gasto cardíaco? Que es importante que ustedes lo entiendan para poder seguir con la fisiopatología.
va a estar determinado por la precarga, que nos da la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia que tenga la persona en ese momento, cómo funciona su corazón y cómo se distiende ese corazón. Todo eso nos va a dar la precarga. La poscarga va a estar dada por el radio grosor y la resistencia periférica de los vasos arteriales, y la contractibilidad va a estar dada por la función mecánica del corazón, es decir, su capacidad para contraerse, cuántas fibras tiene, su fisiología en ese momento, es decir, el estado de pH, la cantidad de calcio que hay, y inostrópicos positivos o negativos. Cuando estos tres funcionan como corresponde, nos dan el volumen latido o volumen sistólico de eyección, que junto con la frecuencia cardíaca forman el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, si nosotros le sumamos la resistencia periférica, tenemos lo que es la presión arterial. En temas más adelante vamos a ver cómo estos dos forman una base para entender una fisiopatología mucho más complicada, que es el shock y la hipertensión arterial. Estos dos juegan un papel bastante importante, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces, ¿qué se entiende por insuficiencia cardíaca? Es un conjunto de signos y síntomas que puede estar causado por un mal funcionamiento del corazón a nivel estructural, es decir, que falle alguna de las cavidades del corazón, la válvula, las paredes, funcional, que no tenga una buena excitabilidad, una buena contractibilidad, que falle el ritmo, es decir, que vaya por debajo de 60 latidos por minuto, que vaya por encima de 100 latidos por minuto, o que esté cortado o bloqueado en algún punto la conducción de esa corriente eléctrica y parte del corazón no cumpla su función de bomba. Básicamente la insuficiencia cardíaca son los signos y síntomas que se presentan cuando el corazón no cumple su función de bomba. Hay un adecuado llenado, vaciamiento de los ventrículos, es decir, que libera menos sangre de lo que debería, o recibe menos sangre de la que debería llegar, y no satisface las necesidades metabólicas de oxígeno del organismo. Desde el punto de vista epidemiológico, la única enfermedad cardíaca que va aumentando en el mundo occidental. Esto está muy asociado con las arteriopatías, las placas de ateromas, los infartos agudos del miocardio. Está muy asociado por el tipo de alimentación que se lleva en el mundo occidental a diferencia del oriental, donde de por sí nosotros tenemos un mayor... Argentina, por ejemplo, tiene un alto consumo de carne. Somos una población carnívora donde consumimos muchísima carne más que verduras, muchas pastas, una vida sedentaria. Tenemos en nuestro país cada vez más obesos y más personas con patologías, por ejemplo, como diabetes, que a su vez tienen sobrepeso. El sobrepeso infantil hoy ya se considera una epidemia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, con lo cual lleva a que esta patología termine siendo una de las de mayor incidencia en nuestro tiempo. La frecuencia de eyección, es decir, ese volumen sistólico o ese volumen que expide el ventrículo izquierdo, suele ser el que nos lleva a un pronóstico más certero y el más importante. La mortalidad del 50% de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca grado 4 según la Sociedad del Corazón de Nueva York. Ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere este estadio 4. Y 10 de cada 1000 personas mayores de 65 años mueren por esta enfermedad. Afecta mucho a las personas mayores de edad. Usualmente se suele descubrir la insuficiencia cardíaca cuando ya la persona entra en la ancianidad, comienza a hacerse chequeos, y vamos a ver por qué tiene esa incidencia. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Casi siempre la primaria que se encuentra es la congestiva. Tenemos cardiopatías isquémicas, el infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, todos los tipos de insuficiencias, de síndromes coronarios agudos que vimos en las clases anteriores, la hipertensión arterial sistémica,
las cardiopatías valvulares, donde están fallando las válvulas del corazón, y la miocardiopatía, que son los diferentes tipos de infarto que se pueden dar. Otras que pueden precipitar, o sea, no ser la causa, sino ser un desencadenante, son las infecciones, por ejemplo, las infecciones por el mal de Chagas, dietas y medicamentos, el abuso o medicamentos que afecten los niveles de calcio, las dietas que son de bajo contenido de sodio o de calcio pueden llevar a tener una insuficiencia cardíaca, las anemias, la tirotoxicosis y las arritmias. Según la causa tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Esta es la presentación más importante porque genera cambios estructurales en el corazón. Aguda y crónica, donde está dado por el tiempo en su presentación. La más común sigue siendo la crónica. Podemos tener izquierda y derecha, cada uno tiene patologías diferentes. Anterógrado y retrógrado también son las manifestaciones clínicas que se pueden dar, y algunas se presentan con bajo gasto cardíaco y otros con un gasto cardíaco elevado. Como vimos, el gasto cardíaco estaba muy asociado a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. Donde varía uno de esos dos, no va a variar lo que es el gasto cardíaco. Entre las causas más comunes en la disminución de la fracción de eyección tenemos la arteriopatía coronaria, infarto, isquemia, la sobrecarga por presión, la hipertensión, la valvulopatía con insuficiencia, la enfermedad de Chagas, los trastornos del ritmo y la frecuencia, como la bradirritmia crónica o la taquirritmia crónicas. Lo que conservan la fracción de eyección son la hipertrofia patológica, primaria, secundaria, por hipertensión, el envejecimiento. Ustedes ya estuvieron viendo en la parte de práctica 2 los procesos de envejecimiento. Si bien el envejecimiento sí no es una enfermedad, sí va causando toda una disminución en el organismo que lleva a que el individuo disminuya su gasto cardíaco, aumente o disminuya su resistencia periférica, disminuyan sus receptores vasculares, barroreceptores, o sea, sus niveles de oxígeno. El corazón ya no tiene la misma capacidad de discernibilidad, va perdiendo su inotropismo, va perdiendo un poco su automatismo. Aparte, el adulto mayor suele tener múltiples patologías, no solamente cardíaca, con lo cual es presenta el problema de la polifarmacia, es decir, toma demasiados medicamentos a la vez. Y todo eso genera cambios que no le dan tiempo a adaptarse como si lo da en una persona más joven. Cardiopatía pulmonares, trastornos vasculares pulmonares, y el alto grado gasto cardíaco, que puede estar derivado de trastornos metabólicos, nutricionales, requerimientos excesivos de flujo sanguíneo y demás. Estas son solo algunas de las posibles causas de una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Tenemos la sistólica y la diastólica. Es la más importante porque esta, a diferencia de las otras presentaciones, genera cambios estructurales en el corazón, y estos cambios suelen ser permanentes. En la sistólica tenemos falla de la función contráctil del miocardio, disminución del volumen sistólico de la fracción de eyección por debajo del 50%. Las causas más frecuentes son isquemia miocárdica o la miocardiopatía dilatada. En la diastólica, por el contrario, tenemos un trastorno en la relajación con llenado anormal, o sea, se llena más de lo que debería. Se altera la distensibilidad miocardia, es decir, que se distiende más de lo que debería y luego le cuesta volver, o directamente ya no vuelve a su tamaño normal, o sea, se distiende pero no vuelve a contraerse, con lo cual el corazón cada vez se va quedando más grande, y es común, y usted va por ahí, aquí tiene algún familiar, habrá escuchado, que el paciente sufre de cardiomegalia. Cardio, corazón, megalia, agrandamientos, es decir, que el órgano se agrandó más de lo que debería.
Aumenta la presión en las cámaras cardíacas, hay congestión pulmonar y menor volumen sistólico, y las frecuencias, causa frecuente de esto es la hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia miocárdica, o sea, el infarto agudo de miocardio, pericarditis contractiva, taponamiento cardíaco. Estas pericarditis contractiva, taponamiento cardíaco puede deberse a la acumulación de líquidos alrededor del corazón, es decir, en la serosa que envuelve el corazón, se llena de líquido e impide la distensibilidad del corazón y le evita que haga su movimiento de bomba. Por eso ese taponamiento cardíaco técnicamente lo rodea, lo congestiona y evita que el corazón se mueva. La miocardiopatía restrictiva y la sobrecarga de volumen. Como vemos, en la diastólica, las cavidades se vuelven mucho más gruesas, con lo cual contienen menos cavidad, menos sangre de la que debería. Y por el otro lado tenemos, el corazón no puede llenarse como corresponde, con lo cual no cumple con la fracción de eyección que deben tener los ventrículos. Y en la otra, las cavidades están tan estiradas y delgadas que se llena con demasiada sangre y aún así no puede expulsar, son tan finas las paredes, fíjense la diferencia, que no puede cumplir su función de bomba, pues está tan distendido que ya no puede contraerse, o se contrae mínimamente y solo sale una cantidad menor de sangre, queda un volumen mayor. Recuerden que los ventrículos después de la sístole tenía que quedar de manera normal entre 40 y 60 mililitros. En una insuficiencia cardíaca ya queda 50, 60, 80 y va cada vez quedando más sangre, se distiende cada vez más el corazón porque la cantidad del volumen de sangre sigue llegando igual, es decir, el circuito no se detiene hasta que el corazón deja de cumplir su función de bomba porque está tan distendido que se distiende poco, sale poca sangre y queda demasiado lleno. Entonces, ¿cuáles son las características de estas dos insuficiencias? La edad se da más en ancianos, la insuficiencia cardíaca diastólica se da más en ancianos, se producen más en mujeres que en hombres. Usualmente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada o normal, aproximadamente el 40%. El tamaño de la cavidad ventricular no disminuye, sigue siendo normal, aunque suele tener una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax, tenemos congestión con o sin cardiomegalia, y encontramos lo que es el galope S4. El ritmo de galope es cuando nosotros escuchamos los latidos y sentimos latidos infrecuentes que no deberían estar. En la insuficiencia cardíaca sistólica, las edades rondan entre 50 y 70 años, se da más en hombres, la frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo está disminuido, es del 40% o menos. Usualmente las paredes ya están dilatadas de ambos ventrículos, más del izquierdo que el del derecho. Hay congestión pulmonar y hay cardiomegalia y se encuentra el ruido S3. Entre la aguda y crónica, la aguda es algo que se da, como el nombre lo indica, se da de manera abrupta, rápida, afecta a la mayor parte del corazón, está muy asociado con los síndromes coronarios, síndromes agudos coronarios y sus complicaciones en la parte mecánica. El GIAN es el más famoso. Aquí hay un cambio brusco entre la precarga y la poscarga, hay una disminución de la cantidad de miocardio funcionante, es decir, que hay una falla cardíaca. En este caso predominan los síntomas de congestión pulmonar y de bajo gasto cardíaco. En la crónica, y esta es la presentación más común de la enfermedad, se suele dar en los grupos de mayor edad, es decir, en los ancianos, de aproximadamente 60 a 70 años, donde han venido sufriendo de esta insuficiencia cardíaca por años. Es crónica, muchas veces ya se detecta cuando el corazón está muy distendido
y en realidad suelen consultar por otra patología que es por una patología pulmonar, porque ya está tan grande el corazón que afecta a los pulmones, y es ahí cuando comienzan a hacerse estudios a estas personas mayores y se le comienza a detectar, la insuficiencia cardíaca. Se encuentra en una situación más o menos estable, con una limitación de su capacidad funcional, pero que se va haciendo cada vez más grave. Hay generalmente reagudizaciones, deterioro progresivo de la función mecánica, miocárdica, por lo cual la presencia de factores desencadenantes. Tenemos luego el edema, la insuficiencia cardíaca izquierda y la derecha. En la izquierda tenemos edema agudo de pulmón, que esta suele ser la causa de consulta, intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, palpitación, angina y síncope. Cuando es una insuficiencia cardíaca derecha, hay ascitis y anasarca. Ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen y anasarca es cuando la persona está totalmente edematizada, es decir, rostro, miembros superiores, tórax, abdomen y miembros inferiores. Dolor hepático de esfuerzo en el hipocondrio derecho, edema periférico y postural, es decir, que no puede estar mucho tiempo parado ni acostado porque ya tiene edema en los miembros inferiores, venas varicosas y pulsátiles. Usualmente la fisiopatología suele haber modificaciones endocrinometabólicas que suelen tratar de para compensar ese déficit de sangre en los tejidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de actuar o actúa pensando de que en algún lado tenemos una pérdida de sangre, pero en realidad no tenemos pérdida de sangre, lo que nos está fallando es la bomba, ya sea que las paredes están tan gruesas y rígidas que no permiten un buen llenado de sangre, por lo cual la sangre comienza a quedarse atascada, por usar una palabra errónea, en las venas, por eso comienza a perder líquido y el líquido se va hacia el espacio intersticial y comienza a haber edema. Casi siempre el principio de los edemas es en los miembros inferiores. Dependiendo de la actividad que lleva esa persona, no suele ser asociar con un problema cardíaco, por eso se tarda en el diagnóstico, sobre todo si es crónica. Entonces el organismo comienza a actuar como que nos falta sangre, pero en realidad no nos está faltando sangre, lo que está fallando es nuestro corazón, que no se llena como corresponde y por ende no eyecta la cantidad de sangre que debe, o está demasiado lleno y sus paredes demasiado delgadas que no permiten una buena eyección de sangre, con lo cual tampoco cumple con el requerimiento metabólico. Así, el cuerpo comienza a actuar en consecuencia de que nos falta sangre y termina habiendo un aumento de las catecolaminas, que es una respuesta a esta falta de sangre en los tejidos del retorno venoso, y lo que hacen estas catecolaminas es liberar sustancias que permiten o mejoran la contractibilidad de los vasos, sobre todo de las arterias, y aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para que vuelva el retorno venoso hacia el corazón. El problema de esto es que al no funcionar la bomba como corresponde, continúa congestionando aún más el corazón. Aumenta la hormona antidiurética, porque el organismo, no tenemos sangre, vamos a ahorrar orina y libera la hormona antidiurética para que el riñón funcione menos, directamente deje de funcionar, con lo cual una persona con insuficiencia cardíaca suele cursar con oliguria o directamente con anuria. Estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también son precursores para el aumento de la presión arterial, y libera el péptido natriurético auricular. ¿Qué es lo que hace este péptido que libera la aurícula? Lo hace en consecuencia la cantidad de sodio que hay. Si nos está faltando
si el organismo al interpretar que nos falta sangre, estamos ahorrando orina, estamos aumentando la presión arterial, también lo que hace es aumentar la cantidad de sodio para que la presión arterial se mantenga alta y llegue a todos los tejidos. Otro mecanismo de compensación, sobre todo a largo plazo, es el mecanismo de Frank Starling. Como vimos, la capacidad de contracción del corazón va a depender siempre de su llenado, activación de los sistemas neuromorales, la liberación de las catecolaminas. A corto plazo, y es acá donde la insuficiencia cardíaca toma importancia, hay una remodelación cardíaca donde los ventrículos, para tratar de compensar esa sobrecarga hemodinámica, se atrofian, ya sea disminuyendo la cantidad de fibras miocárdicas o aumentando la cantidad de la misma. Entonces, tenemos, por un lado, el ventrículo, al ver poca sangre, aumenta primero la cantidad de fibra miocárdica para tratar de hacer más gruesas las paredes, más fuerte y tratar de eyectar más volumen. Pero a la larga esto dificulta porque termina atrofiándose y esa hipertrofia pasa a una hipotrofia, se pierde fuerza y las paredes se van adelgazando. Entonces, ante la sobrecarga de presión, tenemos un aumento de la presión sistólica, aumenta la tensión sistólica en las paredes, se van adosando a esa pared las miofibrillas cardíacas, hay un engrosamiento parietal y por ende una hipertrofia concéntrica que, más que ayudar, aumenta la sobrecarga de presión. Ahora, cuando hay un problema de volumen, hay una sobrecarga de volumen, no de presión, aumenta la presión diastólica, aumenta la tensión diastólica en la pared, hay una adhesión seria de nuevos sarcómetros, o sea, de las fibras, aumenta el tamaño de la cavidad. Fíjense que aquí lo que aumenta son sarcómeros y no la miofibrilla. Las miofibrillas son las fibras musculares propiamente dicho. Los sarcómeros son los que los envuelven, es decir, que no son fibras miocárdicas. Por eso aumenta el tamaño de la cavidad, hay una hipertrófica excéntrica, es decir, hacia afuera, lo que hace es que tenga la capacidad que sea más grande, más capacidad de volumen, y eso aumenta la sobrecarga de volumen, con lo cual es un círculo vicioso que va en aumento y no mejora. Esto es para entender, en resumen, qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que es todo un círculo vicioso que termina en la misma cosa, que es la lesión miocárdica. Comienza con la insuficiencia isquémica o la miocardiopatía, donde por X motivo, ya vimos todas las causas, se lesiona el miocardio. Entonces hay una hipertrofia, una apoptosis y una fibrosis. Todo esto puede llevar a la lesión miocárdica. Obviamente va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos, estos son los signos anterógrados, van a liberar todo el sistema de compensación, que son los neurohormonales e inflamatorios, la liberación de la catecolamina, el inicio y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la endotelina, la liberación de la hormona antidiurética, del peptonatriuréticos, natriuréticos, que nos va a llevar a que haya un aumento de la retención de hidrosalina, es decir, del sodio, para tratar de aumentar la precarga del corazón. ¿Qué es lo que intenta nuestro cuerpo con esto? Es aumentar la presión de perfusión para tratar de aumentar la poscarga y aumentar el requerimiento de oxígeno ante esta lesión miocárdica. El problema es que esto lo que hace es aumentar las presiones intrínsecas, porque el sistema renino, angiotensina, aldosterona, la endotelina y las catecolaminas tienen o trabajan sobre las arterias que también trabajan sobre las arterias coronarias, que en principio aumentan el volumen de poscarga, pero luego de un tiempo esto, si no se revierte, la lesión no se
cura, no se termina con esta lesión, lamentablemente este círculo va a continuar. Es decir, que esta poscarga, esto que se hizo, es momentáneo hasta que se solucione, pero si no se soluciona el problema, el círculo vicioso va a continuar hasta llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Es lo mismo, hay una reducción del gasto cardíaco, se activa el sistema nervioso central, las catecolaminas y la activación de la renina, angiotensina y aldosterona. Toda la idea de la presión de llenado capilar cardíaca es alta, llevan a la vasoconstricción, retención de agua y sodio para la restauración cardíaca. Pero le vuelvo a repetir, si esto no se revierte rápidamente, este sistema no puede perdurar en el tiempo y este sistema es compensatorio. Es decir, que no va a solucionar la causa por la cual llegamos a la insuficiencia cardíaca, simplemente va a compensar esa pérdida de volumen, porque realmente se pierde el volumen de eyección y el cuerpo interpreta que nos falta sangre. Entonces comienza a retener sangre, comienza a retener sodio, comienza a tratar de sacar agua, sangre, crear más glóbulos rojos, todo, pero lamentablemente ese sistema de compensación termina perjudicando al corazón porque es el corazón que no se puede contraer, está demasiado rígido con una hipertrofia muscular donde la cavidad se achica y no puede entrar más sangre, o por el contrario, está tan distendido, tan lleno de sangre que no se puede contraer y libera muy poca sangre. Y al final este sistema de compensación termina llevando más sangre hacia el corazón que termina causando más daño que bien. Esta es la clasificación funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, que se suele utilizar. Usualmente se denomina grado 1, 2, 3, 4. Como dijimos al principio, el grado 4 tiene hasta un 50% de mortandad en pacientes mayores de 65 años. Entonces, según esta asociación, la Asociación de Nueva York, Asociación del Corazón de Nueva York, es una de las más conocidas, tiene un gran apoyo en la parte de la OMS y la OPS, son consultores, con lo cual se utiliza su sistema, es prácticamente internacional. En el grado 1 no hay limitaciones en la actividad física, sí en la actividad física de alto impacto de fuerza, es decir, que se ponga a correr 100 metros, que levante pesas. Bueno, un anciano no va a hacer esto, pero sí el andar en bicicleta, por ejemplo, puede llegar a causar una disnea o una limitación ya en su actividad física. Con ligera limitación, el de grado 2, en la actividad física hay disnea con esfuerzos intensos. En un adulto promedio puede ser el levantamiento de pesas, el hacer bicicleta, el correr en la cinta, el correr 100 metros, el correr al colectivo, por ejemplo. En un adulto mayor, ya cuando hablamos de disnea de esfuerzo, podemos hablar de mover un mueble, mover macetas muy pesadas, mover objetos pesados que lleven una utilización grande de fuerza y al individuo le limite, no pueda llegar a hacerlo porque le falta el aire. En el grado 3, la actividad física puede realizarse, es inferior a la habitual, es decir, si antes movía, volviendo al adulto mayor, si antes movía todas las macetas de su patio, ahora ya no lo puede hacer, o mueve solamente las pequeñas, porque está muy limitada su capacidad. Y en el grado 4 el paciente tiene disnea al menor esfuerzo, estamos hablando de ir de la cama al baño, si no está muy lejos, o incluso estando en la cama moverse de un lado al otro, voltear del lado derecho al lado izquierdo, puede llevar a que tenga una disnea y una incapacidad para respirar. Es el grado más grave que tiene esta clasificación funcional. Lo más importante siempre es la evaluación periódica en la clase funcional para ver la evolución y el tratamiento que se va a seguir.
En la clínica hay un deficiente aporte de oxígeno a los tejidos, secundaria a la sobrecarga retrógrado de líquidos, es decir, la presencia de edemas. La disnea es la más frecuente, puede haber acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, elevación de la presión venosa y capilar pulmonar, y a grandes esfuerzos, la disnea va desde grandes esfuerzos hasta presentarse en el mismo reposo. Tenemos la disnea-optonea, que hay una redistribución de líquido desde las extremidades hacia el tórax. La disnea paroxística nocturna, esta es la verdadera causa de diagnóstico que la persona realmente se presenta a consulta por la disnea paroxística nocturna, que es una crisis de disnea y tos que despierta al paciente por la noche, más la sibilancia, que se le suele llamar asma cardial, donde la persona siente que el tórax le silba y ellos comienzan a respirar con muchísima dificultad. El edema agudo de pulmón, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, más líquido en los alveolos pulmonares, cursando con disnea y ortonea intensa. Y la debilidad muscular y fatiga se suele dar por la hipoperfusión periférica, es decir, la poca circulación de sangre hacia las extremidades. Dolor en el hipocondrio derecho, congestión hepática, sensación de plenitud gástrica y dolores abdominales. Esta sensación de plenitud gástrica refiere a que el paciente siente el estómago lleno todo el tiempo y no puede comer o come cada vez poco, o cuando come una cantidad semejante o moderada, suele tener dolores abdominales. Confusión, disminución de la memoria, por ejemplo, por la hipoperfusión cerebral, la respiración de Cheyne-Stokes, que es una apnea, hiperventilación e hipocapnia, es decir, que la persona tiene respiraciones por 25-30 con un lapso de apnea que suele durar hasta 1 minuto, y esto hace que tenga poco dióxido de carbono a nivel sanguíneo. Desde el punto de vista de la exploración física, nosotros como enfermeros vamos a encontrar palidez, frío en las extremidades, diaforesis, taquicardia sinusal, congestión sistémica, estertores inspiratorios crepitantes y húmedos, pléctora yugular, que es donde vemos las yugulares saliendo como elevadas, congestionadas en la parte del cuello, incluso son palpables, hepatomegalia, ascitis, edema con fodea. Acá vemos una persona con edemas de miembros inferiores, y el edema con fovea suele ser que se le presiona con el dedo y queda la impresión digital. El índice de fodea se va a dar en cuánto tiempo desaparece esa impresión digital. De hecho, ustedes mismos pueden hacerse y van a ver que yo me lo hago y desaparece casi instantáneamente, en cuestión de segundos, desaparece. En el caso de esta persona, es probable, por el edema que presenta, que le dure 1 o 2 minutos, incluso hasta 1 hora. Puede haber derrame pleural, sobre todo en pulmón derecho. La ascitis, soplo, sibilancias, puede haber presión sistólica, presión arterial sistólica disminuida, arritmia, presión diastólica elevada por la vasoconstricción arterial y pulsos alternantes. Para llegar a un diagnóstico se suele utilizar los criterios de Framingham para el diagnóstico. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Esto se sigue utilizando en la actualidad. Fíjense que tenemos como criterio mayor el hecho de la disnea paroxística nocturna, la distensión venosa yugular, es decir, que las yugulares se ven cada vez más grandes, crepitantes, la cardiomegalia, se ve en una radiografía, el edema agudo de pulmón, el ritmo de galope y una presión venosa yugular mayor a 16 centímetros de agua. Como criterios menores, edema de miembros inferiores, la tos nocturna sola, es decir, sin las disneas paroxísticas, disnea por esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida, y taquicardia con pulsaciones iguales o mayores a 120 latidos por minuto.
y que puede o no ingresar la disminución de más de 4 o 5 kilos en 5 días de tratamiento. Se da el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con un criterio mayor y al menos 2 menores. Es decir, que si una persona se presenta con disnea paroxística nocturna o con una distensión venosa yugular y manifiesta no poder realizar actividades, tener tos nocturna o edema en los miembros, ya se lo considera un paciente con insuficiencia cardíaca en estudio. Los diagnósticos o los estudios para llegar son el electrocardiograma, aunque este es un poco inespecífico, porque hay alteración en la repolarización, puede haber bloqueo de rama, puede haber taquicardia sinusial y otras arritmias, y signos de hipertrofia ventricular. Es decir, que en realidad nos está dando un montón de señales, pero no es específico para la insuficiencia cardíaca, sino que puede deberse a otras patologías. La radiografía de tórax, por otro lado, sí es un poquito más específica porque vemos la cardiomegalia y sobre todo esta particularidad donde se ven lo que se llama alas de mariposa alrededor del corazón, que no son más que los alveolos congestionados por el aumento del tamaño del corazón. Pues recuerda que todo esto está dentro de una cavidad ósea cerrada, por acá abajo tenemos el diafragma, por arriba está totalmente cerrado, músculos, huesos, el esternón, y esto es una cavidad que no tiene mucha capacidad de distensión, así que si uno de los órganos comienza a aumentar de tamaño, obviamente va a terminar perjudicando a sus laterales. Va a haber edema peribronquial, alveolar, derrame pleural y signos de hipertensión venosa pulmonar. El ecocardiograma también es muy útil. Todos los pacientes con clínicas sugerentes ya presenta o es un diagnóstico y sirve también para el pronóstico de la enfermedad. La hiponatremia, esto se da como una manifestación tardía de la insuficiencia cardíaca y suele asociarse a un mal pronóstico, porque al menor concentración de sodio, menor capacidad de contractibilidad tendrán las arterias, con lo cual menos sangre llegará al corazón, a los diferentes órganos, a los miembros superiores o miembros inferiores, va a aumentar el edema en todo el cuerpo, la citis, la nasarca, con lo cual usualmente una hiponatremia es signo de mal pronóstico. El péptido natriurético es también para diagnóstico y pronóstico. ¿Qué significa? Que si está presente significa que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y a su vez su presencia o la cantidad del mismo nos va a dar señales de cómo va esa enfermedad. Por eso es para diagnóstico y pronóstico. Los principales son los que liberan la aurícula y a nivel cerebral, el auricular, esto es su sigla en inglés, pues sería péptido natriurético arterial, se libera como respuesta a la sobrecarga de sodio y produce excreción de sodio, agua y vasodilatación arterial y venosa, disminuyendo la resistencia vascular. Y el péptido natriurético cerebral, brain, de cerebro, es muy similar, solo que se sintetiza en células miocárdica ventricular en respuesta al aumento de la presión diastólica. Es decir, que uno se libera en la aurícula y el otro se libera como respuesta a la estimulación miocárdica del ventrículo. Tratamiento, lo principal es corregir las medidas iniciales. Como vimos en los cuadros anteriores, ese círculo vicioso es simplemente compensatorio. Si mientras está la compensación no resolvemos la causa que llevó a la insuficiencia cardíaca, ese sistema compensatorio va a terminar agotando y por ende agotando al organismo y al mismo corazón y puede llevar a la muerte del paciente. Las medidas iniciales, corrección de la causa, ya sea del infarto, la enfermedad valvular o, por ejemplo, la pericarditis contractiva, que es la acumulación de líquido en el pericardio, que sería extraer el mismo para que el corazón vuelva a tener su función de bomba.
o la causa desencadenante, que puede ser la crisis hipertensiva, la arritmia, una infección o la anemia, es decir, corregir. Si es una crisis hipertensiva, bajar la presión arterial. Si es la arritmia, controlar esa arritmia. Si es una bradirritmia, aumentar la frecuencia cardíaca, y si es una taquirritmia, disminuir la frecuencia cardíaca. Si es una infección, darle medicamentos para contrarrestar la misma. Si es la anemia, hacerle una transfusión de sangre. Es decir, controlar las medidas, la causa que llevó a eso. Como tratamiento, tenemos diferentes tipos de medicamentos, beta-bloqueantes, diuréticos, IECA, digoxina, nitratos, pero estos va a depender del tipo de médico, así que, y del tipo de tratamiento que se le quiera dar, más la patología de base. Con lo cual no vamos a entrar en este tipo de tratamiento farmacológico. Básicamente, la insuficiencia cardíaca, la más común es la insuficiencia cardíaca crónica, donde el paciente lleva mucho tiempo, es la de mejor pronóstico porque el paciente se va adaptando, el corazón se va adaptando. Lamentablemente esta adaptación deja una impresión en el corazón, ya sea por el aumento de tamaño, por la cantidad de fibras, que aumenta el corazón pero disminuye las cavidades, o por el contrario, aumenta la cavidad del corazón pero disminuye sus paredes. Cualquiera de las dos es irreversible, por ende, lamentablemente en una crónica el paciente puede fallecer. Tenemos que tener en cuenta eso. El otro tema que entra en la unidad 3 son los trastornos vasculares periféricos. Pero eso lo vamos a dar en el próximo video. Muchas gracias.